Y si te dijera que Al Qaeda o ETA o las FARC solo son aprendices, principiantes, comparados con el verdadero maestro del terror. Vamos a verlo. ¿Sabías que en solo 3 días de marzo de 2003 murieron más civiles en Bagdad que en todos los atentados realizados por Al Qaeda durante una década? No fueron terroristas con bombas caseras. Fue una coalición de estados liderada por Estados Unidos, lanzando misiles inteligentes sobre hospitales, mercados, casas, edificios, y a eso lo llamaron daños colaterales. El terror no siempre viene desde la sombra y con pasamontañas. De hecho, la mayoría de las acciones terroristas no han sido ejecutadas por grupos rebeldes criminales y fuera de la ley. Las mayores acciones de terror, las más sangrientas, las que más vidas se han llevado por delante, pocas veces se han planeado en secreto o en la clandestinidad. Siempre se ha conocido con precisión la identidad de los perpetradores. Se conocen sus nombres y sus ubicaciones. Hoy vamos a hablar de una verdad que puede ser incómoda seguramente para algunos, pero finalmente es la verdad. Los actos masivos de terror, repito, no han sido cometidos por células extremistas, porque en algún momento de la historia el terrorismo dejó de ser la amenaza y se convirtió en la herramienta. Desde la Revolución Francesa hasta hoy mismo, el terrorismo ha sido una constante en la historia. Y el mayor terrorista de todos los tiempos ha tenido siempre nombre, bandera, ejército, presupuesto. Y claro que sí, conferencias de prensa. Y ese terrorista mayor no es otro que el Estado. Lo hablamos en el video pasado, pero viene aquí a colación otra vez. Durante la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre justificó la guillotina, su guillotina, como un acto de virtud. El terror no es más que justicia rápida, severa e inflexible, decía él. Bajo su mandato, más de 17.000 personas fueron ejecutadas en menos de un año en nombre de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero mira que a veces la historia le gusta la ironía. El propio Robespierre acabó siendo víctima de su guillotina y su cabeza también cayó allí, en la Plaza de la Revolución, que hoy se llama Plaza de la Concordia, allí en París. La guillotina trabajaba todo el día. Si el verdugo trabajaba por horas, se debe haber forrado en ese tiempo. La gente iba a la plaza a contemplar el espectáculo como quien va al circo. Era gratis y el morbo puede tener su atractivo para algunos. Esa fue una de las primeras muestras de cómo el poder estatal puede institucionalizar el miedo, disfrazarlo de justicia o de virtud y convertirlo en leyes. A medida que avanzamos por los siglos, el terror cambió varias veces de forma, pero no de esencia. En el siglo XX, los estados perfeccionaron el arte del terror. En Vietnam, por ejemplo, Estados Unidos arrojó más bombas que las que lanzaron los aliados juntos en toda la Segunda Guerra Mundial. Bombas de napalm que arrasaron aldeas calcinándolas. Millones de muertos. ¿Y cómo le llamaron a eso? Operación militar, patriotismo. Pero en realidad eso era terrorismo. En 1945 el mundo presenció el que probablemente sea el acto más devastador en la historia del terror moderno. Ninguna organización terrorista tiene estos alcances. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, más de 200.000 personas murieron, la mayoría civiles inocentes, mujeres, niños, ancianos. Lanzaron una el 6 de agosto y otra el 9 de agosto.
Así que cuando lanzaron la segunda, ya sabían perfectamente el gigantesco daño que causaba esa bomba. Así que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que los muertos serían otra vez, nuevamente, mujeres, niños y ancianos. ¿Ese pequeño detalle los iba a detener? Por supuesto que no. El objetivo del Estado norteamericano no era ganar la guerra, porque ya la tenían prácticamente ganada. Era cuestión de firmar. El objetivo era enviar un mensaje al resto del mundo, para que supieran todos quién mandaba en el planeta. No fue un acto de guerra, fue un acto terrorista que solo un Estado con armas nucleares puede cometer. Pero el ganador siempre es el que escribe la historia. Y así, el genocidio se resignificó como una decisión estratégica para terminar la guerra. Y aunque así fuera, nada justifica el asesinato de aquellas personas. Mientras tanto, los grupos terroristas comenzaron a surgir desde abajo como una reacción a veces a la opresión o a la desigualdad o a la ocupación militar de algún territorio. Las FARC nacieron, por ejemplo, en Colombia como una guerrilla campesina buscando precisamente defender a los campesinos de la usurpación de sus tierras y la violencia estatal. ETA, en el País Vasco, allá en España, luchaba por la independencia durante la dictadura de Franco. El IRA, en Irlanda del Norte, enfrentó originalmente la ocupación británica de sus territorios. Hamas nació como reacción al dominio israelí en Palestina. Al-Qaeda surgió a finales de la década de los 80 en Afganistán, liderada por Osama Bin Laden para apoyar a los musulmanes en la lucha contra la invasión soviética. Cada uno de estos grupos tuvo en sus inicios, en principio, una causa probablemente legítima, o por lo menos comprensible. Buscaban autodeterminación, justicia, voz para los oprimidos, para los marginados, pero en todos los casos esa causa se degradó. Las FARC terminaron financiándose con secuestros y narcotráfico. ETA mató civiles indiscriminadamente. El IRA ejecutó atentados brutales. Hamas utiliza tácticas de guerras criminales hoy en día, como por ejemplo usar escudos humanos. Al-Qaeda, con su ideología extremista, llevó el terror a otro nivel con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Ese día murieron casi 3.000 personas. El mundo se detuvo, se paralizó. Y el Estado norteamericano encontró una excusa perfecta para usar el miedo como herramienta y así invadió Afganistán buscando a Bin Laden. Luego siguió Irak. 500.000 de muertos, entre ellos miles de civiles otra vez. ¿Cómo le llamaron a eso? Guerra contra el terrorismo. El resultado, más terrorismo. No es que la muerte de 3.000 personas en la caída de aquellas torres sea algo insignificante y sin importancia. Por supuesto que fue terrorífico. Pero si nos vamos a los números, a las matemáticas, el genocidio de las bombas atómicas no lo supera nadie. Pero el Estado norteamericano es el gendarme internacional contra el terrorismo, porque solo ellos pueden asesinar cientos de miles de personas patrióticamente. Los demás son viles y vulgares delincuentes. Ellos no. ¿Cómo crees? Y es que el Estado tiene el poder de resignificar las palabras, cambiarle el significado. Cuando un grupo armado mata civiles, es un atentado cobarde y criminal. Cuando un dron estatal bombardea una boda en Yemen, es un operativo. Esto pasó en 2013. Las autoridades yemeníes y las estadounidenses inicialmente dijeron que las víctimas eran militantes de Al-Qaeda. Sin embargo, investigaciones que se hicieron después indicaron que la mayoría o la totalidad de las 12 o 17 víctimas mortales eran civiles que asistían alegremente a una celebración nupcial. ¿Eso es terrorismo? Claro que no. ¿Cómo se te puede ocurrir eso? Cuando un extremista pone una bomba, es terrorismo. Cuando un ejército destruye una ciudad entera, es una operación militar quirúrgica.
Cuestión de puntos de vista, nada más. El control del lenguaje es una forma de poder. Y el poder necesita legitimarse, necesita legitimidad. Por eso el terror del Estado siempre viene envuelto con envolturas bonitas. Proteger, liberar, prevenir, defender, salvar, en fin. Pero al final el resultado es el mismo: miedo, destrucción, muerte. O sea, terrorismo a gran escala. Hoy vivimos bajo la vigilancia masiva, con gobiernos capaces de espiar a toda su población, bajo el pretexto de cosas como la seguridad nacional. Se criminaliza la protesta, se etiqueta como terrorismo a los disidentes y se justifica la represión y le llaman orden social. El mayor terrorista de la historia no es un hombre escondido en una cueva, en una selva o en una montaña. Es un sistema, es una estructura que ha aprendido a usar el miedo como mecanismo de control. Porque el terror que se normaliza deja de verse, ya no lo vemos, ya no lo notamos. Nos indignamos cuando vemos en las noticias que un grupo extremista asesina a inocentes, pero casi nadie se alarma ni se sorprende cuando se inicia una sangrienta guerra. Y el que controla el relato, el que controla el cuento, el que te lo cuenta, controla siempre la verdad. Y todos los estados son terroristas por naturaleza. Y habrá quien me pueda decir que no se puede generalizar, pero yo creo que si hay estados que no han cometido terrorismo a estas escalas, a estos niveles, es porque carecen del poderío para hacerlo. Pero todos los que lo han tenido, lo han hecho. Inglaterra, la vieja Unión Soviética, Francia. Miren a Putin tomándose su vodka ahí en el Kremlin, mientras sus jóvenes y los de Ucrania se matan entre sí. Así ha sido la historia y hay mucho más que contar. No tendríamos para cuándo acabar. Pero esto es una advertencia. Mientras sigamos creyendo que el terror solo viene de bandas de asesinos, seguiremos ignorando que el terrorismo más brutal siempre ha venido de las manos del que puede hacerlo mejor. Y ese no es otro que el Estado. Y cada vez que vamos a votar, cada 4 o 6 años, le renovamos su licencia terrorista. Si te gustó o te pareció interesante, considera suscribirte, regálame un like. Todo esto es gratis. Y nos vemos en el próximo Yo Me Quiero Libre. Chao.